bienvenidos a este foro. Después de tantas horas de congreso, realmente yo estoy muy contento, Fabiola, no sé si tú también, de ver todavía tanta gente en este aspecto tan interesante. Quiero deciros que los medios de comunicación, tanto de Asturias como nacionales, nos pedían, a mí me pedían como presidente, que por favor adelantase algo que querían publicarlo ya hoy. Les hemos dicho que no se podía hacer spoiler, que era aquí el sitio donde se iba a presentar este plan. Fabiola, bienvenida. Bienvenido a esta mesa de expertos. A lo largo de esta presentación vamos a tener dos mesas. Una primera en la que vamos a hablar de vulnerabilidad y otra vamos a hablar ya de qué podemos hacer, ¿no? Como decía ayer, hace solo un año, el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología se realizó en unas condiciones completamente diferentes a esta. Solo una semana antes de la celebración del Congreso, que era en Valencia, a solo 10 kilómetros de la ciudad, el barro, el lodo y el agua cegó la vida de más de 200 personas. Y ahí nos dimos cuenta de que las personas a las que atendemos son extremadamente vulnerables. Y sabiéndolo, la Sociedad Española de Nefrología no podía quedar separada y aunó a un grupo de expertos y a compañías farmacéuticas y tecnológicas que nos soportan para elaborar un plan de contingencia para abordar las distintas catástrofes a las que estamos sometidos. Y antes quizá no lo pensábamos, pero en los últimos años hemos tenido volcanes, terremotos, inundaciones, apagones, Filomena. O sea, ¿qué nos queda? Nos queda lo del meteorito y poco más. Bueno, pues vamos a hablar de vulnerabilidad, ¿no, Fabiola? Exacto. Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Estamos seguros que nos van a transmitir las ideas muy claras. La idea era, desde la coordinación del plan de contingencia por la doctora Lola Arenas, que estuvieran aquí el mayor número de personas que han participado posibles para que lo podáis vivir de primera mano. Luego ya en la segunda mesa os contarán cuánta gente ha participado. Entonces queremos daros la bienvenida. Y empezamos con Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional y Europea de Pacientes Renales. Y queríamos preguntarte, Dani, que nos... ¿El pasador? Lo tiene. Que nos digas, desde el punto de vista de un paciente, ¿qué se siente al enfrentarse a una catástrofe, ¿no?, cuando tienes un tratamiento vital, como es la enfermedad renal? Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias de verdad a la Sociedad Española de Nefrología, que desde el primer momento que pasó lo de la Dana y bueno, las otras realidades que veis aquí en la diapositiva, pues quiso dar una respuesta. Y es que los pacientes, las personas con enfermedad renal, creo que merecemos una respuesta, porque ante la incertidumbre y ante la desesperación que puede significar necesitar un tratamiento renal sustitutivo, pero no solo, también en enfermedad renal crónica avanzada, familiares y cuidadores, ¿no?, que les demos una respuesta y que no improvisemos y que estemos preparados realmente, ¿no? Aquí veis un poco lo que hemos aprendido desde la pandemia, que casi ya no nos acordamos y fuimos especialmente vulnerables y pacientes de riesgo. Ya sabéis, los de diálisis no podían hacer el confinamiento y los trasplantados renales no tenían inmunidad, ¿no?, frente a la COVID. Pero es que luego en la Federación Europea de Pacientes aprendimos mucho en la guerra de Ucrania, que tuvimos que derivar a los pacientes que salían huyendo de la guerra de Ucrania en otros países, a derivarlos a otros centros. Y también en Filomena, bueno, ya sabéis el apagón de luz y agua. Yo mismo soy de Torrent, de Valencia, y me quedé atrapado en la Dana y en 2 días y medio no pude llegar a mi casa, no tenía luz y agua, me tuve que dializar de urgencia. Y sí que vi que a los pacientes en el área de salud pues estaban intentando localizarlos y tal. Y bueno, está claro que tenemos que crear un registro y sobre todo tener claro qué prioridades, qué es lo urgente, qué es lo importante. Gente que no sea de nefrología, que también sepa tener un kit de supervivencia, ¿no?, y saber qué es lo que tiene que aplicar. Y bueno, para nosotros significa mucho saber que alguien se va a poner en contacto con nosotros o va a averiguar qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos, si estamos en hemodiálisis, si estamos en tratamiento domiciliario o la medicación, si estamos trasplantados. Para nosotros es muy importante saber que alguien está preocupándose y que nos va a llegar de alguna manera la ayuda, estemos incomunicados o no, y tengamos esto en mente para el futuro. Así que muchas gracias por este equipo interdisciplinar, Lola, y a todos los que hemos participado en el grupo de trabajo. Muchas gracias, Dani. La verdad que la perspectiva del paciente es fundamental, porque al fin y al cabo, para quien trabajamos es para vosotros, ¿no?
Y ahora quería ceder la palabra a Itzi Castaño, flamante coordinadora del grupo de hemodiálisis en Centro, y quería preguntarte qué detalles crees que un paciente en hemodiálisis puede tener, por qué le hace más vulnerable, por qué tiene más riesgo. Bueno, pues buenas tardes y me uno a los agradecimientos. ¿Cuál es la situación de un paciente en diálisis? La población estimada de pacientes en diálisis está en torno a 26.000 pacientes en España. Y cuando uno se enfrenta a una catástrofe tiene que pensar qué riesgos especiales tiene cada una de las poblaciones que vamos a atender. Algunas, como podéis pensar, son comunes, quizá más acentuadas en función de lo que vayamos viendo a lo largo de los próximos minutos, pero todos yo creo que tenemos en común 4 tipos de riesgos. En primer lugar, esos riesgos clínicos, fundamentalmente debidos a retención de líquidos y potasio, inestabilidad hemodinámica, complicaciones del acceso vascular y la falta y la interrupción de tratamiento farmacológico, con lo cual, cuando veamos a un paciente en hemodiálisis, tenemos que pensar si tiene función renal residual. Un aspecto fundamental en hemodiálisis es la necesidad de un soporte técnico, con lo cual de ahí son derivados sus riesgos, necesidad de un agua ultrapura, energía eléctrica, la contaminación, una rotura en esa cadena de suministros, el no poder acceder al centro, con lo cual en hemodiálisis quizás sea el paradigma de esa dependencia absoluta de una infraestructura. Otros riesgos pueden ser logísticos, de tal manera que, como os decía antes, el paciente no se podía desplazar al centro, tiene que haber una coordinación entre los centros y que esa información de los pacientes está actualizada, y aquí cobra especial relevancia la planificación, y nunca podemos olvidar esos riesgos psicosociales que tienen los pacientes, tanto derivados del estrés agudo y la ansiedad, como del aislamiento social, y tener en cuenta sus dificultades cognitivas o idiomáticas, con lo cual también esos pacientes deben sentirse muy seguros en los que van a ser aportados o se va a valorar ese soporte emocional y esa comunicación como una herramienta de supervivencia. De tal manera que una vez que hemos visto los riesgos, lo que tenemos que hacer es, tristemente, una situación de catástrofe no es una situación ideal, tenemos que priorizar nuestra asistencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta varios criterios y, en primer lugar, debemos tener en cuenta la gravedad del estado clínico actual de los pacientes, qué posibilidad de supervivencia tienen a corto plazo y una urgencia del tratamiento. Y con las características de estos pacientes podemos ir catalogando esos pacientes para dirigir, en primer lugar, la ayuda a los pacientes que sean más frágiles o más necesitados. Pero, como os decía antes, otro factor importante son los temas logísticos y debemos conocer el número de puestos de diálisis disponibles. A veces la contingencia viene porque tengo una infraestructura pero no tengo ese personal, lo que veíamos antes del transporte sanitario, esas condiciones técnicas y ver qué centros de diálisis, por ejemplo, puedo tener alternativos. Gracias, Itziar. Ahora tenemos a Alejandro Pérez, nefrólogo del Hospital General de Castellón, coordinador de apoyo a la hemodiálisis domiciliaria. ¿Qué peculiaridades tiene la atención en una catástrofe, las técnicas domiciliarias? ¿Qué nos podías decir al respecto? Yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, ¿vale? Y en principio yo soy el representante de mucha gente que hay detrás dentro del grupo de técnicas domiciliarias. Pues en principio las técnicas domiciliarias hay que tener en cuenta las características de la catástrofe y la magnitud que determinan la infraestructura que se encuentra dañada, y luego características dependientes del paciente, no solamente las nefrológicas, que sería el tipo de diálisis y la diuresis residual que tienen, sino también las no nefrológicas, esto es fragilidad y la comorbilidad que tienen asociada. En su conjunto, teniendo en cuenta con matices del tipo de diálisis y el tipo de catástrofe, yo diría que las técnicas domiciliarias son más vulnerables, digo con matices, y lo son por 4 factores principales. Primero de todo, por el aislamiento del paciente. Es un paciente que ya está en riesgo de aislamiento con respecto a otros pacientes, y esto hace que esta sensación de aislamiento sea mayor en el caso de una catástrofe. Con lo cual, tenemos que establecer como prioridad esencial la comunicación con el paciente. Además, las comunicaciones, como todos sabemos, es lo primero que cae en una situación de emergencia. Y esto establecerá un primer grado de emergencia en el paciente. La comunicación nos permite saber cómo está el paciente personalmente, cómo está la infraestructura, cuándo se ha realizado la última diálisis y qué cantidad de material tiene para realizarse diálisis posteriores. Esto nos lleva al siguiente factor crítico, que es la logística.
La logística afecta a todos los tipos de diálisis en casa y es muy importante. No disponen los pacientes de grandes almacenes, como es el caso de los centros de diálisis, y si hay que reponer algo, evidentemente se reponen antes centros de diálisis que están parcialmente dañados u hospitales que no el domicilio del paciente. No obstante, debemos intentar reconstruir la cadena logística, para lo cual tenemos afortunadamente a gente muy preparada, como son los miembros de la UME, ¿vale? que nos determinan pues, cuáles son las vías de accesibilidad, las vías de emergencia, las zonas seguras, las zonas críticas, las zonas de posibilidad de recidiva de la catástrofe, ¿vale? Y en función de la logística que tenga el paciente y en función de la capacidad de reponerla, una cosa que tendremos que hacer es adecuar la pauta de diálisis, que eso sí que lo sabemos hacer todos. El siguiente factor sería la electricidad. Los pacientes no disponen de grupos electrógenos, como es el caso, por ejemplo, de los centros de diálisis. Y aquí la única técnica de diálisis domiciliaria que no se vería afectada sería la diálisis peritoneal. A tal efecto, y como se propone en el plan de contingencia, los pacientes con cicladora deberían tener un kit para pasar a diálisis manual. Y ya introdujo el término del kit de emergencia, ¿no? Y finalmente, el tema del agua. Sabéis que hay monitores portátiles de hemodiálisis domiciliaria que generan el líquido de diálisis a través de agua de red, otros no. Y hay sistemas duales, por los que tienen sistemas duales que tengan un mínimo de líquido de diálisis estéril para poder realizar esa hemodiálisis domiciliaria. Y en principio sí que tienen una ventaja los pacientes de diálisis en casa, que tengo que recalcarla, y es la capacidad de autogestión. Están acostumbrados a autogestionarse la enfermedad, con lo cual tienen mayor capacidad de adaptar cambios en la diálisis y adaptarse a restricciones en el tema de la dieta. Si tuviera que decir que alguna técnica de diálisis domiciliaria es la más resiliente de todas, sería la diálisis peritoneal, tal y como ya he demostrado en eventos como los terremotos de Kamchatka o los terremotos de Chile del 2010, donde sí que se vería un incremento en la posibilidad de peritonitis, debido a que caen los temas del agua, ¿vale? Y entre ellos peritonitis fúngica. Acabó. Tenemos que seguir porque si no, no dejamos al resto. Es que me enrollo un poquito. Os pediría, por favor, que os ajustéis al tiempo porque si no, somos tantos que no va a poder ser. Hemos visto la perspectiva de hemodiálisis, de diálisis domiciliaria, pero hay otros pacientes vulnerables. Y Mario Prieto, del grupo de ERCA, Enfermedad Renal Crónica Avanzada, nos va a hablar de la vulnerabilidad de las personas que están cercanas a la diálisis. Mario. Muy bien, en primer lugar, daros las gracias por haber incluido a este grupo de pacientes en el plan. En segundo lugar, agradecer a las 10 personas que han participado, gente joven, muchos del Hobson. Alucinante y sorprendente la motivación en la participación. Decir que el grupo ERCA tiene una cierta peculiaridad y es que es un grupo muy heterogéneo, es decir, estadio 4-5, incluso el 5 en transición al tratamiento renal sustitutivo, que puede tener un comporte de mayor urgencia, así como a lo mejor pacientes con filtrado de 20 y muy estables, no con pérdida de filtrado, no serían de una gran urgencia. Es decir, la cosa también depende de cuánto tiempo, qué duración tiene el evento. Esta es una variable muy importante y que no la puedes predecir antes de que ocurra, ¿no? La otra cuestión, y coincidiendo con los riesgos que ha definido Ichi, por una parte están los riesgos clínicos. En esta población yo creo que todos sabemos que estaría el riesgo de los que están todas las semanas puede haber, o todos los meses puede haber 1 o 2 pacientes justo en el momento de transición, con lo cual si los dejamos de atender de manera cercana podría haber un empeoramiento con síntomas urémicos, etcétera. Y luego todos sabéis que hay 2 situaciones clave que nos harían correr con urgencia a nuestros pacientes, que cuando están sobrehidratados en edema agudo de pulmón o cuando están con una hiperpotasemia tóxica, ¿no? El resto de situaciones básicamente en general no nos van a hacer correr. Teniendo en cuenta esas amenazas, las propuestas que se hacen son, por una parte, hacer una especie de triaje y clasificación de la población que atiendes en la unidad ERCA, de tal manera que los conozcas respecto a aquellos que han tenido ya, por ejemplo, episodios previos de hiperpotasemia o de edema agudo del pulmón. Y, como se acaba el tiempo, la otra cuestión que me parece muy importante es educación al paciente con el principio de cómo atenderse cuando no tenga sanitario cerca, ¿no? Y esto me parece que es la clave, porque hablamos de una situación de desorden tal que es posible que ni podamos comunicar con ellos. Gracias.
Muchísimas gracias, Mario. Ahora pasamos con Mario Auxiliadora Mazuecos, jefe de servicio del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, experta en la atención integral del paciente trasplantado, que es otra población muy, muy peculiar, y queríamos que nos contaras qué te parece a ti en estas circunstancias de catástrofe, que sería lo clave para esta población. Bueno, en un foro de nefrólogos yo creo que todo el mundo se hace la idea de que determina la vulnerabilidad del paciente trasplantado y fundamentalmente, evidentemente, la comorbilidad, como ocurre en general en la enfermedad renal, es cada vez mayor, pero lo fundamental es que necesitan un tratamiento inmunosupresor permanente, ¿no? Y eso condiciona dos situaciones. Por una, que si no lo tienen, pues van a tener una alta posibilidad de hacer rechazo del injerto, que será más frecuente y más intensa en función, en líneas generales, a lo cerca que esté el trasplante. Pero a su vez, la inmunodepresión crónica, que determina el hecho de que estén tomando tratamiento, va a condicionar un mayor riesgo de infecciones que en otra población. Y se da esto en un ambiente como es una catástrofe, donde la posibilidad de infecciones es mayor, pues por el hacinamiento, por el agua que puede estar contaminada, en fin, eso es lo que determina. Nosotros lo que hicimos en el grupo de trasplante, que son los compañeros que aparecen ahí en la diapo, es intentar hacer un ejercicio de meterte en una situación de catástrofe mantenida en tiempo y espacio, ¿no? Establecimos unos criterios fáciles pensando que el personal que iba a llegar en primera línea a atender a nuestros pacientes no iba a ser un personal sanitario o especializado o incluso no sanitario, establecer criterios de priorización muy rápido, tiempos de respuesta y, sobre todo, lo más importante, y lo ha dicho Mario, sé que me uno a él, es que el paciente que vive la enfermedad renal desde su casa, lo más importante es la educación y que esté preparado. Entonces, elaboramos un kit que, por cierto, estoy deseando que se haga público el documento para poder vehiculizarlo a los pacientes de las consultas de trasplantes, pues un kit de preparación, de por qué tenían que estar preparados y qué es lo que tenían que tener, ¿vale? Pues parece nada. evidente que hay que estar preparado, porque lo que creemos que no va a pasar nunca, acaba pasando, ¿no? Entonces vale más estar preparado. La última participante de esta mesa es Zaira Nayeli. Zaira trabaja en Diaverum y ha vivido en primera persona la gestión de pacientes en hemodiálisis en la Comunidad Valenciana, coincidiendo con la catástrofe de la Dana. ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos un poco de esa experiencia vital. Efectivamente, bueno, tenemos un ejemplo muy reciente que fue la Dana que ocurrió el año pasado y que, bueno, ha sido un desafío sin precedentes, especialmente para la población que yo considero más vulnerable, que son los pacientes en hemodiálisis y, sobre todo, aquellos de las unidades extra hospitalarias, dado que no tenemos la infraestructura como un hospital. Es verdad que nuestros pacientes tienen una vulnerabilidad clínica, pero también no hay que perder de vista esa vulnerabilidad social que cada vez es más creciente. Y bueno, en el contexto de Valencia, de los 20 centros de Diaverum que existían en la comunidad, 13 de estos centros estaban justamente en Valencia capital. Estos centros sufrieron diferentes daños, pero 3 de nuestros centros sí que sufrieron daños muy dramáticos que nos hicieron no poder ofrecer el servicio de diálisis el día 30 de octubre y tomar pues esas decisiones y esos planes de acciones de forma inmediata para la reubicación de casi 300 pacientes, 280. Y finalmente pudimos en esas 24 horas poder reubicar a nuestros pacientes garantizando el 98% de la continuidad asistencial. Y eso pues no fue cuestión de suerte, que sí también porque siempre favorece, ¿verdad? Sino que fue una preparación previa y sobre todo pues una capacidad de reacción y trabajo en equipo muy importante y sobre todo pues que sí que sacamos lecciones muy importantes de toda esta situación. Y yo podría resumirlo en estos 6 puntos que los comparto allí porque creo que hay que tenerlos en cuenta. Y número 1 es reconocer a la población que tenemos. Son pacientes altamente vulnerables y que tienen que ser reconocidos así, no solamente por el sector nefrológico, sino por todas las autoridades sanitarias. Es un grupo prioritario para cualquier tipo de catástrofe y emergencia. Número 2, que las unidades extrahospitalarias y de diálisis tienen que ser consideradas como unidades críticas y nosotros como proveedores de cuidados tenemos que garantizar una mínima operatividad. El tercer punto diría yo que es la planificación.
y la elaboración de esa estimación de riesgo, que nosotros contemos con protocolos, pero no solamente contar con protocolos, sino que conozcamos cuáles son y cuáles son los roles de cada una de las personas. Y otro aspecto importante aquí, la priorización de pacientes. Probablemente no podemos dializar a todos en las primeras horas, pero tenemos que hacer esa parte de selección y ser proactivos, no esperar a que la catástrofe ocurra. El número 4 sería la formación del personal, muy importante. Hablamos de educación al paciente, pero también del personal. Tienen que estar preparados porque nos va a ayudar a que podamos reaccionar de forma más rápida, más segura y sin dar lugar a la improvisación que siempre nos puede llevar a mayores errores. El quinto punto es esa red de comunicación que tiene que ser súper clara, dar instrucciones muy precisas y dar esa seguridad a nuestros equipos y también a nuestros pacientes. Eso también va a reducir pues, la ansiedad que ya comentaba Daniel, que bueno, pues es una situación pues, que genera mucha angustia porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y el último elemento, que sería el sexto que he puesto yo, es esa coordinación interinstitucional. Es muy importante. Los centros podemos tener muy buena organización, pero no estamos solos. Necesitamos de otras instituciones, de nuestros hospitales de referencia, de la UME, como en este caso nos ayudó, que el máximo desafío era el tema del transporte, y eso es fundamental, como las asociaciones de pacientes que también tuvieron una grandísima colaboración en la atención y gestión de la DANA, y hay que crear esa red de conciencia y esa red de apoyo, porque no somos superhéroes, necesitamos ayuda y tenemos que tenerlo. Fue, yo creo que una de las piezas más claves y fundamentales. Y bueno, para Zaida, la continuidad asistencial, pues si no, esos elementos son los fundamentales, y bueno, pues compartir algunas de las fotos, y no improvisamos, hay que estar construyendo esto cada día. Siguiente. Cuando acabes. Listo. Gracias. Nos quedan 5 minutos de esta mesa. Yo os pediría que si nos hacéis respuestas rápidas, os podemos hacer todavía una pregunta más a cada uno. Bueno, yo creo que una pregunta rápida a Dani. ¿Qué te parece lo más importante? El micro. ¿Qué te parece lo más importante para ti como paciente que debe recalcarse así con neón para todos los que estamos aquí y todas las autoridades? Yo creo que lo que aprendimos o lo que hemos aprendido con todas estas cosas que ha dicho Emilio, que al final falta que vengan los extraterrestres, pues es que no estábamos preparados, ¿no? Y como no estábamos preparados o no estábamos preparados adecuadamente, pues ahora vamos a realizar este plan, y yo creo que esto es lo principal, ¿no? Que todos hemos, desde Protección Civil, bomberos, la UME, los nefrólogos, las enfermeras, los técnicos, en fin, cualquiera, tener un plan pre, durante y post para cualquier catástrofe. Y creo que esto es lo que quiero resaltar, ¿no? Que vamos a dar una respuesta que antes no podíamos dar y la vamos a dar mejor. Que a lo mejor no tenemos el 100% de las incidencias protocolarias y escritas, pero sí que vamos a estar mejor preparados y vamos a dar una mejor respuesta a las personas con enfermedad renal. Ichi, ¿crees que merece la pena hacer simulacros en las unidades de hemodiálisis con pacientes o sin pacientes? Te rebotó la pregunta. ¿Te gustaría estar preparado o improvisar? Yo creo que habría que hacer algún tipo de simulacro, ¿no? Pueden porque dar un poco... no es lo mismo ver que sufrir o ¿no? decidir sobre la marcha. Siempre es un tema como controvertido, ¿no? Los simulacros pueden generar mucha alerta, pero también yo creo que nos ayuda mucho a que el paciente se sienta seguro viendo cómo podemos responder, y a nosotros tampoco nos gusta improvisar. Cuanto más organizado sea, mejor. Y con respecto a la pregunta que igual puede haber sobre con paciente o sin paciente, las cosas cuanto más reales sean, mucho mejor. Claro. Muy bien, pues nada, y a los que queráis darnos solo una medida de vuestra área, diálisis domiciliaria, ERCA trasplante y una unidad extrahospitalaria, una medida sola, ¿qué haríamos? Yo creo que hay que introducir este factor dentro del entrenamiento de los pacientes en técnicas domiciliarias. 2. Una sería el triaje. Hemos propuesto una manera de hacer triaje y clasificar a los pacientes, por decir, una población muy heterogénea. Y 2, subrayar la idea de educación del paciente, es decir, que el paciente pueda ser capaz, y esto lo hacemos habitualmente, pero quizás hay que poner un poco el foco en la catástrofe, a gestionar cuando esté sobrehidratado o los de riesgo de hipopotasemia, a reconocer los síntomas. Ausi. Sí. En trasplante yo creo que es mucho la misma situación. Yo creo que lo fundamental es la educación y preparación del paciente, que lo que hemos comentado. Y si me permitís la segunda, ya que Mario lo ha dicho, pues hablé con las compañeras de Valencia a ver qué es lo que
peor habían vivido en la Dana desde el punto de vista del trasplante, y creo que vais a hablar luego, y era la necesidad de restablecer pronto comunicación, que ellas pudieran saber cómo estaban sus pacientes y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que en eso es lo fundamental. Y bueno, en cuanto a los pacientes de hemodiálisis, el máximo desafío fue el tema del transporte. Yo creo que todos los factores que dependen, que son internos, que dependen de nosotros, hemos aprendido muchísimo, pero justamente el desafío está en lo que no depende de nosotros, y en este caso fue gestionar bien esa red de transporte, a quién tenemos que llamar, a quién tenemos que pedir ayuda, y yo creo que esto también va a dar respuesta con el plan de contingencia nacional. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por esta mesa participación. ágil, cada uno vuestra perspectiva, y habéis dejado aquí un pastel que a ver cómo resuelven los próximos. A ver, que me tiro. Ese es mi chico. Bueno, visto lo que nos han expuesto, ha quedado claro que nuestros pacientes son una población que necesita estar preparados y un plan especial para ellos. En esta segunda parte de la mesa, pues nos van a explicar un poquito, nos va a explicar Lola cómo se ha llevado a cabo este plan, y también vamos a ver que nosotros solos, como se ha dicho en la mesa anterior, no podemos, y que gracias a este plan estamos contando y contamos desde ya con el apoyo de otras unidades que nos van a dar soporte. Empezamos con Lola. Lola la conocemos todos, la directora asistencial de la Fundación Renal y impulsora y coordinadora de este plan. Cuéntanos, porque este plan parece que ha quedado claro, pero cuéntanos cómo se organiza y cómo lo has hecho. Bueno, como lo hemos hecho, porque esto ya han comentado, y por eso en esta mesa queríamos que hubiera mucha gente, porque yo quería que vierais que esto no se hace solo y que tenemos que estar unidos con distintas miradas y perspectivas. Ya han comentado antes que es que hemos vivido, llevamos una rachita, pero buena, y la enfermedad renal es un gran desafío en las situaciones de emergencia, y los pacientes renales, aunque nos parezca mentira, no están... Ya me dirás tú, David, si me equivoco, no están realmente incluidos en los planes de emergencia como tal. No se puede depender solamente de la suerte o de la improvisación, tenemos que estar preparados, y es muy posible que el plan de contingencia que hemos hecho se nos quede obsoleto al cabo de X tiempo porque vivamos cosas nuevas que no se nos habían ocurrido. Obsoleto no, seguramente será un plan vivo que iremos complementando según nos vayan pasando cosas, pero hemos intentado contemplar todas las posibilidades. Es posible que algo nos sorprenda. El objetivo de este plan es que garanticemos la continuidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes, sean del tipo que sea, durante una emergencia o catástrofe. Y ya habéis visto que nuestra población objetivo es toda la población renal, esté donde esté. ¿Cuál es la estructura de este plan? En este plan, ¿qué vais a encontrar en este plan? En este plan vais a encontrar la evaluación de riesgos y vulnerabilidades por cada una de las tipos de pacientes renales, y ya lo habéis visto además con lo que han comentado los compañeros anteriores, la clasificación y priorización de los pacientes, qué protocolos de actuación tendríais que tener en vuestras unidades o en vuestros hospitales por tipo de emergencia, cómo nos vamos a coordinar y cómo interinstitucionalmente y logísticamente, cómo debe ser una buena comunicación efectiva en una catástrofe, qué gente va a intervenir, cómo nos vamos a organizar, con quién tenemos que comunicarnos, esto lo hablará ahora Ana Balseiro, y la importancia del apoyo psicosocial y la continuidad del cuidado. En este plan, antes han comentado en la mesa previa la importancia de incluir a los pacientes, de que los pacientes estén preparados. En este plan hay una parte muy exhaustiva de nutrición, de cómo tienen que comer, qué kits de emergencia tienen que guardar, y probablemente este plan, que ahora mismo es un plan grande, lo vamos a distribuir en dos pequeños planes, uno para todo el personal de apoyo, Protección Civil, la UME, todo lo que ellos tienen que conocer de nosotros, y otro plan destinado a los pacientes. Este plan no hace el trabajo de todos. Cada uno en sus unidades, en sus hospitales, va a tener que elaborar sus propios protocolos, pero se va a poder ayudar de este plan. Luego hemos tenido en cuenta
3 partes de las catástrofes que a veces no tenemos en la mente. Una es la preparación, que ya lo estamos hablando. Otra es durante la catástrofe, cómo tenemos que responder, cómo comunicarnos, pero se nos olvida ese después, el recuperarnos después de una catástrofe, qué cosas tenemos que tener en cuenta, también están contempladas en el plan. Y aquí yo creo que el éxito o la gran cosa positiva, ¿no?, son los actores clave. Aquí interviene la Sociedad Española de Nefrología, que es la promotora de este plan, pero intervienen también enfermeras, intervienen nutricionistas, trabajadores sociales, porque también se contempla esta parte, y ahora nos la va a contar Jesús, psicólogos, expertos en comunicación, por la importancia de la comunicación en las catástrofes. Dentro de la comunicación está gente del Ministerio de Sanidad e Interior, de la UME, Protección Civil, Tercer Sector y de la Fundación Renal. Aquí veis los logos de toda la gente, 81 personas que nos hemos coordinado, y en el plazo de un año, gracias a los coordinadores de cada grupo, tenemos un plan dispuesto preparado ya para compartir con vosotros, que la idea es que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda valorar. Aquí tenéis los nombres de mucha gente. Tengo que agradecer a los co-coordinadores, a Jesús Hernández, que ayer lo visteis en la conferencia inaugural, a Marta Arias, a Mercedes y, bueno, y a mí, ¿no?, que los 4 hemos hecho y bueno, y a los coordinadores de cada grupo, que ha sido bestial, la verdad que impresionante. Y bueno, ahora yo lo que quiero es que podamos hablar todos. Vamos a seguir avanzando. Sigue. Vamos a solicitar la colaboración de David Cueto. David Cueto pertenece a la UME. Últimamente hemos oído muchas veces la UMI, la Unidad Militar de Emergencias. Atiende cada vez que se le demanda, la verdad que tienen una visibilidad muy importante cada vez que ocurre algo. Y quería preguntarte cómo podemos apoyar la logística, qué estrategias podemos tener ante una catástrofe como puede ser la Dana o cualquier otra que venga. Gracias, David. Bueno, primero también agradeceros. Yo estoy agradecido y sobre todo esperanzado, ¿no? Esperanzado por este plan. Someramente, la parte humilde que me ha tocado en este proyecto ha sido un poco daros a conocer a los que formáis parte del plan, de la creación de este plan, cómo funciona el sistema de emergencias y cómo funciona la UME, ¿no? Para ello es fundamental conocer este marco legal y un poco el esquema de acción, ¿no? Ahora respondo enseguida a la pregunta. Nos acogemos a mucha legislación, ¿vale? Destacó la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que hace referencia específica al grupo sanitario, también psicosocial, y además hace un llamado a toda la población, pero, hombre, por supuesto, a los especialistas a que se impliquen, ¿vale?, en los planes de emergencias. Este es el PLEGEN, es un plan general de emergencias y, pues es verdad que no hace referencia específica a este colectivo tan heterogéneo, ¿no?, y vulnerable. Sí hace referencia a los pacientes vulnerables, pero no específicamente. Y si hay algo que nos gusta a los militares es que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que os pedimos, ¿vale? ¿Cómo funcionan estos planes? Bueno, tenemos el plan estatal y luego hay planes autonómicos y planes locales. Esto yo os lo he explicado, pero quiero que vosotros, es lo que quiero que os llevéis de aquí. Nosotros somos parte de la rueda negra, pues vamos de negro, ¿no? Pero luego hay un montón de planes y lo que vamos a hacer es hacer rodar las ruedas locales y autonómicas a más velocidad, ¿vale? Pero necesitamos que esos planes existan y estén hechos, ¿vale? Sin más, hay 2 tipos de situaciones operativas, esto viene recogido en el plan, voy a saltar rapidito. Situación operativa 2, manda la comunidad, ¿vale? Y situación operativa 3, en la que la dirección de la emergencia es nuestra. Pero la acción es casi la misma. Nosotros nunca vamos a crear una red paralela. Lo que vamos a hacer es utilizar la que hay, ¿vale? Y esto en red, la red depende de todos vosotros, ¿vale? Para pescar necesitamos la red y sin red, pues esto no va a salir, ¿vale?
como decía la compañera que intervino en Valencia. Este es el sistema un poco de activación de la UME, es complejo, ya lo ha comentado Lola, y implica muchos actores. Es complejo, pero a la vez es sencillo. Es complejo, pero sencillo, y va más rápido de lo que parece ahí en ese algoritmo. Y quizá os destaco que la UME no solo somos la UME, nosotros actuamos en punta de lanza para todas las unidades del ejército, ¿no? Entonces, inicialmente yo puedo tener a cargo mío 5 equipos con 16 y 30 y pico personal sanitario formado interviniendo, pero puedo multiplicarlo rápidamente, ¿vale? Os cuento someramente cómo actuamos en Valencia y cómo os puedo ayudar logísticamente. Para llegar a esto, después, teniendo en cuenta todo ese marco, también tenemos que, sobre todo, recibir la orden, ¿vale? Puesto de mando fijo, por ejemplo, en Valencia nos dijo generar una célula de coordinación sanitaria en la que está mi jefe, y mi jefe se coordina con el Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana y nos dice, oigan, actúen ya, ¿vale? Porque hemos perdido, por ejemplo, a mí lo que me tocó, al GMSI, centro de salud, entonces hay que reforzar y encima esa zona está aislada. Pues vamos a meter. Nosotros tenemos en la UME una sanidad escalonada, que esto es lo principal que nos diferencia de la sanidad civil. Y es que, bueno, pues el médico hay uno por batallón, pero actuamos como en tentáculos, ¿vale? Gracias a nuestra doctrina militar. Y cuando se genere esta doctrina, pues la podremos incluir y así actuamos, ¿vale? Sin órdenes, porque está en la doctrina. Bueno, pues eso hicimos allí. Podemos intervenir en la creación de planes locales, de derivación, lo que se nos pida, ¿vale? Pero también ir a identificar donde no se llegue con vehículos, ¿vale? Que para eso entrenamos. O con vehículos que tienen capacidad de vadeo de hasta, según la ficha 75, yo no me metería más de 40, pero bueno, pues lo podemos hacer. Y así fuimos interviniendo, ¿de acuerdo? Y bueno, no requerimos del apoyo aéreo porque la Dana fue un escenario en el que había que estar muy a pie en el terreno y el riesgo, por ejemplo, de volar vehículos, pues no se asumía. Pero se podría hacer, que sepáis que lo tenemos. Y, bueno, pues también tenemos un espacio que cumple una serie de condiciones asépticas, como son determinados buques que se pueden posicionar si así se determina, ¿vale? Sin más. Entonces, podemos aportar todos estos medios, también personal especializado en emergencias y, sobre todo, lo que nos diferencia quizás es que podamos acceder, que eso es la diferencia entre sanidad militar y civil, que podemos llegar a donde la sanidad civil no llega, ¿vale? Pero sí necesitamos que nos digáis cómo. Bueno, de Valencia sí aprendimos que la sinergia con los servicios de emergencias es fundamental, la red, el concepto de red. Y, bueno, nosotros en sanidad lo hicimos bien, ¿vale? Porque funcionamos un poquito aparte, pero sobre todo porque hablamos el mismo idioma y, como han dicho al principio un ponente, bueno, tenemos nuestro objetivo es el paciente, eso lo sabemos todos y, bueno, eso es, hablamos el mismo idioma, no necesitamos más. Gracias, ¿eh? Muy bien, gracias. Muchas gracias, David. Fantástico. Me ha gustado la intervención. Muy bien. Muchísimas gracias, David. Ya ves cómo apoyamos todo lo que nos has contado. Y bueno, parece que tenemos todos claro que ellos nos van a ayudar en una situación así y que son fundamentales. Pero también debemos contar con otros profesionales que a veces se nos olvidan. Contamos con nosotros también hoy con Ana Balseiro, directora de comunicación de la Fundación Renal. Y la pregunta para ella es, ¿qué papel juega? ¿Por qué es importante la comunicación en estos momentos? Vale, pues está claro que la UME es el sector más querido de este país y con razón. Después de esto, que todos tenéis muy claro cuál es el papel de la UME en las catástrofes, porque lo han demostrado cientos de veces, yo voy a tratar de poner de manifiesto, porque quizás es lo más desconocido, por qué es tan importante la comunicación en la gestión de una catástrofe, en la gestión de una crisis. Porque a la comunicación le pasa justamente lo contrario que a la UME. Cuando se hace bien, es invisible. Nadie habla de ella, nadie sabe que existe. En cambio, si se hace mal, se puede convertir en el centro, en la protagonista de la crisis. Y os voy a poner 2 ejemplos. El primero de ellos es el 11M.
Todos habéis oído hablar de la magnífica actuación sanitaria del 11M y con razón. No voy a entrar en el tema político, por supuesto. Pero nadie ha visto, ni leído, ni escuchado una sola palabra de la comunicación durante el 11M. ¿Por qué? Porque salió bien. En la Consejería de Sanidad teníamos un plan previo de comunicación de crisis que contemplaba catástrofes no tan grandes, pero sí que afectaran a diversos hospitales. Estaban asignados los salones de actos como zona de acogida de pacientes, había un protocolo con medios de comunicación, etcétera. Se hizo un listado único de pacientes, de forma que cada ciudadano que llegaba a un hospital buscando a su familiar no tenía que ir recorriendo los distintos hospitales, le atendían la atención al paciente en el salón de actos, le explicaban dónde estaba su familiar, y con eso evitamos que los madrileños fuesen recorriendo los medios de comunicación colaboraron. Un ejemplo de comunicación no tan bien gestionada y que se convierte en la protagonista de la crisis con demasiada frecuencia, pues los fallos de Renfe. ¿Vosotros qué escucháis de los fallos de Renfe? ¿El motivo del fallo? ¿El problema que han tenido? O no tengo ni idea de cuándo voy a salir, no tengo ni idea de cuándo sale mi tren, no tengo ni idea de qué ha pasado, no sé si voy a estar aquí, no sé, etcétera. Por eso la comunicación en cualquier tipo de crisis es muy importante. Una crisis mal gestionada no puede ser salvada por una buena comunicación, por muy buena que sea, salvo que mientas, cosa que está absolutamente prohibida y desaconsejada. Ahora bien, una crisis bien gestionada, una mala comunicación se la puede cargar. Y os pongo otros dos ejemplos. Sé que son discutibles, pero en líneas generales creo que vais a estar de acuerdo conmigo. El COVID fue una crisis en la que se consiguió que toda la ciudadanía de todo el mundo aceptase meterse en su casa, vacunarse y respetar todas las medidas de restricción que cada país iba decretando, porque se consiguió comunicar de forma adecuada. Un ejemplo de crisis bien gestionada y que la comunicación hizo que cayeran ríos de tinta por toda España, el ébola. Solo hubo un afectado, no se extendió, pero hubo un problema de comunicación gravísimo. La Asociación de Informadores de la Salud, ANIS, fue la primera vez que emitió un comunicado pidiendo que dejasen a los profesionales de la comunicación gestionarla y no otros sectores, porque realmente no hubo ningún problema de salud pública con el ébola y la crisis desde el punto de vista sanitario se gestionó bien. Esto es, con estos 4 ejemplos creo que queda suficientemente explicado por qué es importante que el plan de contingencia de personas con enfermedad renal, los que lo vais a llevar a cabo, tengáis en cuenta que la comunicación va a tener también su importancia. Muchas gracias, Ana. Pueden aplaudir, si quieren. Y vamos a atender a la última pata de esta estrategia porque es fundamental el apoyo y la atención psicológica de las personas afectadas y de sus familias. Y para ello está aquí Jesús Pérez, que pertenece al Instituto Altae y que nos vas a dar unas pinceladas sobre cómo gestionar este aspecto. Bueno, muchas gracias. Quiero contaros que ha sido un placer absoluto participar en este plan. Gracias por la invitación en nombre de todo el equipo de atención psicológica y social que hemos participado en un aspecto que cada vez está más de moda. Yo creo que en una emergencia somos conscientes, y es evidente porque ya hemos tenido la experiencia personal, que el aspecto psicológico y también el aspecto social se convierten en un dinamizante claro que puede complicar mucho más la emergencia o que puede facilitar. Y no solamente eso, sino la parte más relevante, la evidencia científica nos dice que en función de cómo se gestione la emergencia, nos permite hacer una especie de predicción de posibles futuros problemas de salud mental. Está claro que desde el punto de vista psicológico aparecen rápidos signos evidentes que ya se han señalado aquí en la mesa anterior, de estrés agudo, de sintomatología ansiosa y depresiva, de incertidumbre, que es un pésimo enemigo para nuestro cerebro y nuestro bienestar emocional, y de miedo a la muerte. Hay 3 colectivos altamente impactados, los pacientes. Me ha gustado mucho escuchar en la mesa anterior que tenemos que aceptar que ser paciente es ser vulnerable, sin que eso suponga una infantilización de los pacientes ni una estigmatización de los mismos, para ubicarlos en el centro de atención. Desde el punto de vista social, con el trabajo social ha sido muy interesante hacer este trabajo porque rápido aparecen situaciones de aislamiento, de pérdida de redes, que también complican un poco la ecuación desde esta
desde esta perspectiva. Para los pacientes, sin ninguna duda, es un reto, para las familias es un reto y también para los equipos profesionales. Por lo tanto, la evidencia es absolutamente clara al respecto y señala que hacer una adecuada gestión y que todo el mundo sepa cómo actuar en este tipo de situaciones puede favorecer que los pacientes evolucionen muchísimo mejor, que se disminuyan los retos que supone la emergencia y que se avance. Y quiero hacer una última reflexión para no robar tiempo. En estos escenarios de emergencia ya no solamente aparecen los pacientes, las familias y el personal sanitario como protagonistas en diferentes escaladas de lo que es la intervención, sino que muchas veces son también víctimas directas y se tienen que ver en situaciones de ayudar a personas habiendo sido afectados también por el propio impacto de la emergencia en ese contexto. Muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias también por atenerte al tiempo. Vamos un pelín justos, pero bueno, creo que es un tema suficientemente llamativo para todos, ¿no? Y creemos que podemos darle la oportunidad al público de alguna pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta desde el público, como antes hemos hecho, una ronda de una pregunta para todos y contestarnos brevemente. ¿Qué fortaleza, qué crees que aporta este plan? ¿Qué fortaleza nos da, Lola? Yo creo que nos va a hacer estar preparados. Es decir, creo que vamos a responder seguro muchísimo mejor. Creo que vamos a preparar a nuestros pacientes, que era algo que hasta ahora la verdad que no lo habíamos ni incluido ni pensado. Y cualquiera va a tener una herramienta a su lado que le va a acompañar en todo este proceso y esperamos que sea de utilidad para todos. David. ¿Qué fortaleza? ¿Qué crees tú que os aporta a vosotros este plan? Bueno, yo creo que lo he destacado antes, es el conocimiento, es la doctrina, ¿no? Ese poder que tiene una sociedad en un sistema democrático, que es generar un conocimiento doctrinal que luego no se necesitan órdenes para actuar, ¿vale? Eso ya se queda bebido en el ADN y se funciona. Bueno, eso nos lo vamos a llevar también la doctrina nosotros, ¿no? Porque justo es eso, también nosotros tendremos doctrina con este plan, ¿no? Efectivamente. Ana. Pues yo creo que la posibilidad del acceso a todas las áreas implicadas y la posibilidad de entre todos elaborar un mensaje que sea realmente único, que no sea contradictorio y que le lleve a la población a tener confianza y a ver que realmente todos los gestores están ahí para ayudarles. Jesús. Por no repetir un poco lo que ya han dicho y han explicado también los compañeros y las compañeras, yo quiero centrar la atención desde el punto de vista psicológico. Este plan aporta una metodología clara de primeros auxilios psicológicos para favorecer la implementación de contención emocional en contextos de desestabilización. Creo que aporta una cosa muy importante que necesitamos y que los datos y la evidencia científica señala: necesitamos alfabetizarnos en salud mental y bienestar emocional, necesitamos aprender cómo reaccionamos para poder actuar con criterio, y creo que aporta un sistema sencillo de cribado para ayudar a aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad que necesiten recursos especiales para hacer la adaptación a la situación de emergencia. Y acabo diciendo, desde el punto de vista social, creo que aporta una cosa muy importante, que es favorecer la capacidad de resiliencia. Antes se debatía, ¿no?, el rollo de no podemos infantilizarlos, tenemos que ayudarlos, pero tenemos que construir la resiliencia, y la única forma es utilizar el plan para fortalecer a los pacientes y a sus familias. Pues muchísimas gracias, Jesús. Mercedes, muchas gracias. Tenemos que agradecer desde la Sociedad Española de Nefrología a todas las personas que se han implicado en el desarrollo del plan, un plan que se ha expuesto, lógicamente, en este pequeño ratito muy a grandes rasgos y que aparecerá por escrito en las próximas semanas para que todo el mundo lo tenga disponible, y que además cada uno va a tener que hacer un poco la negociación con su provincia, con su delegación del gobierno, porque al final la UME, por ejemplo, bueno, tiene una estructura dependiente del resto del Estado, todos los actores implicados, hay una organización que hay que respetar, y probablemente en cada provincia o comunidad autónoma va a haber que hacer la gestión de todo esto de forma individual, teniendo de base este documento. Muchísimas gracias a todos. Gracias.